Walker Guerra García, Dr. Ronald Woodman, Dr. Abraham Weisberg, Dr. Gustavo González, Dr. Alberto Gago. Desde su fundación la Academia tuvo un espacio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Luego, con el Dr. Tola Pasquel se mudó a otro en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recién en el 2001 el Ministerio de Educación nos cedió parte de las instalaciones de la Casa de Osambela, Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega, que actualmente es nuestra sede, así como de la Academia Peruana de la Lengua, Academia Nacional de Historia y Academia Nacional de Medicina, además de la Academia Peruana de Ingeniería y Academia Peruana de Derecho. La fundación de la Muy buenas noches con todos. Es un placer y un honor tener la oportunidad de compartir una vez más el ciclo de conferencias de la Academia Nacional de Ciencias, que el día de hoy va a iniciar con la charla de la distinguida doctora Paola Arias. Para dar inicio a la sesión, voy a ceder unos minutos la palabra al doctor Alberto Gago, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, darles la bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias organizadas por la Academia Nacional de Ciencias. Y bueno, para los que no conocen lo que es la Academia Nacional de Ciencias, somos una asociación sin fines de lucro que agrupa científicos muy destacados que abarcan diversas áreas del conocimiento, que van desde las ciencias naturales y exactas hasta las ciencias sociales. Uno de nuestros propósitos principales es la difusión del conocimiento científico, considerando el carácter holístico de este. Dentro de la difusión del conocimiento científico es de suma importancia para nosotros tocar temas que sean de interés global. En la charla de hoy se hablará de cómo el cambio climático impacta la seguridad hídrica de poblaciones y ecosistemas en todo el mundo. También se discutirá cómo, a pesar de su importancia, el agua suele estar ausente en las discusiones sobre transiciones energéticas. Toda esta reflexión pondrá un énfasis especial en el contexto latinoamericano. El tema de seguridad hídrica ciertamente es de suma importancia para el Perú, considerando cuánto nuestro país va a ser afectado por el cambio climático. Nuestra conferencista hoy, como ya se dijo, es la doctora Paola Arias, quien es una científica muy destacada, experta en este tema, y que nos honra con su presencia hoy. Ella nos hablará sobre el agua como elemento ignorado en las transiciones energéticas. Así pues, doy el pase ahora a la doctora Greti Villena para que nos haga una presentación detallada de la trayectoria de la doctora Paola Arias. Adelante, doctora Greti. Adelante. Sí. No sé si pueden escuchar mi señal, disculpen. Sí, se te escucha, Greti. No sé si se escuchó lo que dije, lo que hablé, o no. Sí, no sé si se escuchó la presentación que realicé, creo que hay un pequeño problema técnico. Yo te escuché bien, pero no sé si estamos ahorita con un problema técnico. Brigitte. Sí, doctor, se escucha bien. No, ahorita no hay problema, no hay problemas técnicos.
ya, todo bien. Sí, Entonces, no sé, Greti, te había dado el pase para que des la presentación Sí, detallada de justamente la había hecho la trayectoria de la... presentación. Si me disculpan, No voy a se volver a escuchó. repetir entonces. Creo que esa parte No, adelante, no no se ha se escuchó, escuchado. repítela por Sí, favor. entonces nuevamente quiero dar la bienvenida a la doctora Paola Arias. La doctora Paola Arias tiene el grado de PhD en Ciencias Geológicas por la Universidad de Texas en Austin. Sus líneas de investigación están relacionadas a cambio climático, eventos externos, justicia climática. Es además profesora principal de la Facultad de Ingeniería Ambiental en la Universidad de Antioquia en Colombia. La doctora Paola Arias ha sido la única científica que ha sido designada como miembro del panel intergubernamental para cambio climático. Y el título de su exposición, como ya lo han mencionado, es El agua como elemento ignorado en las transiciones energéticas. Damos paso entonces y agradecemos nuevamente a la doctora Paola Arias. Adelante, doctora Paola. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Muchas gracias por la presentación que acaban de hacer. Entonces, un poco como ya lo mencionan, la intención de esta charla científica, digamos que busca ser más de interés general, más allá de solo lo científico, es precisamente reflexionar sobre la importancia del agua en términos, digamos, del cambio climático. Sabemos que el agua es uno de esos elementos fundamentales para la vida y que está, digamos, expuesta a altos riesgos debido al cambio climático, pero un poco también pensar que no es solamente el cambio climático, ese cambio en el clima el que está alterando el ciclo hidrológico, sino que también eso que llamamos soluciones ante el cambio climático están ejerciendo impactos negativos que realmente pocas veces consideramos y pocas veces hacemos los análisis exhaustivos que se requiere para ello. Entonces, aquí a compartir mi pantalla un poco como para que empecemos en materia con este tema. La idea entonces es como exponer algunos puntos que aquí resumo. Estos son como los puntos que quiero tratar el día de hoy. Creo que es importante para la audiencia como poner un poco de contexto. Muchas veces, digamos, cuando hablamos de políticas alrededor del cambio climático, incluso de investigación alrededor del cambio climático, se usa algo que son esos umbrales de calentamiento global. Es normal, como por ejemplo el Acuerdo de París, decir que se busca estabilizar emisiones de gases de efecto invernadero de manera tal que el planeta no se caliente por encima de 2 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales y que en la medida de lo posible las temperaturas no sobrepasen 1.5 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales. Eso que estoy diciendo, 1.5 o 2 grados centígrados de calentamiento global, es a lo que le llamamos umbrales de temperatura. Entonces, la política de cambio climático en términos generales está, digamos, muy orientada hacia esos umbrales de calentamiento que en principio, digamos, pueden funcionar bien, pero que para el ciclo del agua tal vez no son el mejor indicador. Entonces, ese es un primer tema que quiero tocar. Luego, que cuando hablamos del ciclo hidrológico, obviamente los extremos del ciclo hidrológico, el que tengamos eventos de lluvia muy intensa o el que tengamos sequías muy prolongadas, cualquiera de esos dos extremos tienen unos altísimos impactos y eso es parte de lo que estamos viendo actualmente en los impactos que son esos extremos del ciclo hidrológico, pero dejamos de lado los cambios en la estacionalidad, por ejemplo, en qué épocas del año llueve, en qué épocas del año tenemos las condiciones secas. Esos no son extremos como tal, pero cambios en esas temporadas también son importantes en términos de impactos, de generar impactos. Entonces, eso de que estamos demasiado centradas y centrados en los extremos y olvidamos otros aspectos del ciclo del agua es algo que también necesitamos reflexionar. Otra cosa también es que muchas veces ponemos esto de, digamos, de la seguridad hídrica como algo que es afectado fundamentalmente por esos factores climáticos que de alguna manera, digamos, están como algo que no podemos gobernar directamente o al menos en el corto plazo. Pero se nos olvida, por ejemplo,
que la disponibilidad de agua es algo que es fundamental, por ejemplo, en el planteamiento de estrategias de adaptación al cambio climático, y asimismo es fundamental en la mitigación del cambio climático, no solamente digamos como un elemento fundamental para muchas de las tecnologías y de los métodos de mitigación, sino también porque esas distintas medidas de mitigación generan impactos negativos que incluso muchas veces desconocemos y que no se han estudiado científicamente como debería ser. Entonces eso es un poco como lo que quiero desarrollar el día de hoy, como con estos 4 puntos que ya vemos aquí desde un inicio. Entonces digamos que el primer punto con el que quiero arrancar es eso que les decía, que la política en general internacional de cambio climático está muy centrada en eso de los umbrales de calentamiento global. Lo que quiere decir eso es que si consideramos más o menos el periodo 1850-1900, ese es el periodo preindustrial, o sea, fue justo antes de iniciar toda esta gran industrialización, donde consideramos el momento cero. Y a partir de ahí empezamos a ver cómo han venido aumentando las temperaturas globales con respecto a esas temperaturas de ese momento. Entonces, más o menos para el año 2019-2020 ya estábamos del orden de 1.1 grados centígrados más calientes con respecto a esos niveles de referencia. Y otra vez, lo que busca el Acuerdo de París es que las temperaturas estén por debajo de esos 2 grados centígrados como umbral de calentamiento y que en la medida de lo posible no nos sobrepasemos 1.5 grados centígrados, que es un nivel, un umbral que estamos próximos a alcanzar. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que se han logrado establecer políticas que más que, por ejemplo, el Acuerdo de París, que es un acuerdo histórico, digamos, a escala global en términos de cambio climático, pero que no funciona también para otras cosas, como es, por ejemplo, el caso del ciclo del agua. Entonces, aquí les muestro una figura tomada de un trabajo liderado por Hervé Dubreuil de Francia, y ese, digamos, lo que él trataba, digamos, de señalar en este trabajo es cómo es el de calentamiento. Este eje aquí nos estaría mostrando cuánto más caliente estamos con respecto a niveles preindustriales a lo largo del tiempo. Puede funcionar bien en términos de temperatura, digamos, porque la temperatura, digamos, se manifiesta de manera, digamos, mucho más clara, la señal emerge mucho más fácil en cuanto al forzamiento de gases de efecto invernadero para el sistema climático, pero cuando ya entramos a mirar cosas, por ejemplo, como la precipitación total global sobre los continentes o, por ejemplo, la precipitación en el Amazonas, nos vamos dando cuenta que hay una mayor dispersión en lo que a futuro podría ocurrir. Si aumenta, disminuye la precipitación en esas regiones, es algo en lo que tenemos más incertidumbre. En cambio, en lo que respecta a la temperatura, es algo en lo que tenemos, digamos, más nivel de confianza. Entonces, desde ese punto de vista, aquí lo que quiero decir es que si bien esos umbrales han sido importantes, digamos, para llevar en términos de políticas, en términos de discusiones en estos temas, en términos de identificar niveles de riesgo asociados a calentamiento para el ciclo hidrológico, pues digamos que no siempre centrarnos en esos umbrales de calentamiento resulta siendo la mejor opción. Entonces esto también es como pensarnos un poco esa respuesta del ciclo hidrológico ante los aumentos de temperatura. Y ahí es donde quiero precisamente mencionar un segundo punto que ya había puesto al inicio, y es que si nos vamos al sexto reporte, al reporte más reciente del panel intergubernamental sobre cambio climático, si bien se desarrolló por primera vez en la historia del IPCC un capítulo centrado en cómo está cambiando el ciclo hidrológico a escala global, de todas maneras, digamos que el reporte tiene muchísimo foco en los extremos de muchos tipos, o sea, también los extremos de temperatura, pero particularmente los extremos del ciclo hidrológico, sean condiciones muy secas o condiciones muy húmedas. Y eso está muy bien porque claramente vemos, digamos, casi que todos los días cómo esos extremos del ciclo hidrológico están generando impactos. Pero los extremos no son lo único que está cambiando con este cambio climático, la estacionalidad también. ¿Qué significa eso? Que hay unas épocas del año en ciertas regiones donde llueve y otras épocas donde tenemos las temporadas secas. El hecho de que esas temporadas secas, por ejemplo, estén teniendo una mayor duración, eso no es un extremo como tal, porque eso no es una sequía, no es un evento seco extremo,
pero es un cambio importante porque claramente el que todos los años esté empezando más tarde la temporada de lluvias, por ejemplo, es algo que tiene impacto fundamental en la agricultura, en la vida de las personas, ¿cierto? Entonces, claramente no es solamente la manifestación de los extremos, sino también la estacionalidad. Y de hecho, ya cuando miramos ante esos niveles de calentamiento global, que sería lo que esta figura aquí nos está mostrando, este es el 2 grados centígrados que no quisiéramos sobrepasar según busca el Acuerdo de París, y esos son niveles de calentamiento mayor, y aquí lo que estamos viendo es el cambio proyectado en porcentaje de diferentes cosas, por ejemplo, como la precipitación, lo que se refiere a lo que llueve está en colores azules, y lo que se refiere a que lo que llamamos escorrentía o al agua que va por la superficie, por ejemplo, por los ríos, es lo que está en los colores más naranjas. Entonces aquí lo que estamos viendo es que no son solamente los totales anuales, lo que pasa a lo largo del año, que serían estas líneas sólidas, quienes van aumentando en la medida en la que el calentamiento global aumenta, sino que si nos damos cuenta, por ejemplo, en la variabilidad interanual, o sea, lo que pasa de un año al otro, nos damos cuenta que eso cambia todavía con mayor, digamos, magnitud. Quiere decir que no es solamente el cambio en lo que vemos en promedio al año, sino que también importa mucho la variabilidad, y eso es parte de las cosas que requerimos también estudiar, digamos, de nuestro sistema. Entonces, aquí un poco es, por supuesto, los extremos del ciclo hidrológico y en general los extremos hidroclimáticos, hidrometeorológicos son fundamentales, es algo en lo que necesitamos seguir investigando, pero también necesitamos traer con más fuerza cómo el cambio climático está afectando la estacionalidad y la variabilidad en general del ciclo hidrológico. Y aquí viene un punto fundamental, y es que muchas veces cuando hablamos del ciclo hidrológico nos centramos mucho en la precipitación, o sea, nos centramos mucho en cuánto llueve, si llueve mucho, llueve poco, en qué época del año llueve, porque claro, esa es una variable pues fundamental que genera impactos obviamente, pero también tenemos que tener en cuenta que el ciclo hidrológico no es solo esa parte atmosférica, no es solo esa parte superficial, por ejemplo, cuando hablamos de la escorrentía de los ríos, sino que hay una parte fundamental que está en los suelos. El ciclo del agua también tiene una componente en el suelo y subterránea que muchas veces, digamos, desconocemos en esa mirada integral del ciclo hidrológico. Y en parte, la respuesta del ciclo hidrológico a escala regional y local está mediada por qué pasa con la temperatura, no tanto la temperatura, qué pasa con la cantidad de humedad que hay en el suelo. Entonces, por ejemplo, podemos tener déficit de precipitación, deja de llover, pero si el agua tiene un reservorio, perdón, el suelo tiene un buen reservorio de agua, tal vez las condiciones secas no se hacen tan graves. En cambio, si deja de llover y el suelo ya está seco, eso puede generar, digamos, impactos mayores. Entonces, aquí el asunto es que el ciclo hidrológico no tiene una respuesta lineal ante los cambios de temperatura, y que tenemos en particular un elemento fundamental que condiciona todo esto, que es el agua que hay en el suelo. Entonces la humedad de suelo se vuelve un punto fundamental en ese ciclo hidrológico, y aquí es donde vamos y miramos, bueno, pues qué tanta incertidumbre tenemos en lo que conocemos, porque en primer lugar, pues si tenemos deficiencia para monitorear la precipitación, que es una variable fácil de monitorear en términos generales, hay, digamos, cada vez más tecnología, y todavía tenemos escasa densidad de estaciones meteorológicas, por ejemplo, para medir precipitación, ni qué decir en lo que ocurre en el suelo. Tenemos muy pocas redes de monitoreo, por ejemplo, para el caso suramericano de humedad del suelo, ¿cierto? Entonces esto también muestra que claramente necesitamos mirar otras componentes del ciclo hidrológico, no solo la precipitación. Los modelos numéricos que se utilizan para estudiar estos procesos que involucran el suelo, pues todavía, digamos, tienen, digamos, mucho que mejorarse en este sentido, y por eso otra vez, digamos, para una Academia Nacional de Ciencias como esta del Perú y en general para la ciencia latinoamericana, pues ver también, digamos, esas otras componentes del ciclo hidrológico que son fundamentales, y donde hay investigación, sin lugar a dudas, hay investigadoras, investigadores que trabajan en estos temas, pero que requerimos comprender muchísimo más la respuesta del suelo como un mediador del ciclo hidrológico y como un elemento fundamental del ciclo hidrológico en regiones continentales
que tienen tantos usos de suelo tan complejos, por ejemplo, cuando pensamos en general a Latinoamérica y pues si nos pensamos en particular un contexto andino, como el caso de Perú, de Colombia, de Ecuador y de todos los países andinos. Entonces aquí esto es como un poco mostrando estos colores cafés, nos están mostrando el déficit de humedad de suelo en la medida en la que van aumentando las temperaturas globales. Otra vez esto es 1,5, que es como ese umbral que quisiera, digamos, el que no queremos sobrepasar. Esto es 2 grados centígrados y esto es 4 grados centígrados de calentamiento. Y ustedes pueden ver muchas regiones del mundo, particularmente en general Latinoamérica, donde estos tonos se nos hacen marrón más oscuro y eso quiere decir, significa una mayor reducción en la disponibilidad de agua en el suelo, que obviamente va a repercutir también después en cuánto se evapora para la atmósfera y eso va a alterar sin duda el ciclo hidrológico a escala regional y local. Suelos muy secos son mucho más susceptibles a que cuando haya déficit de precipitación se desencadenen, por ejemplo, sequías de mayor intensidad. Entonces, de ahí otra vez como el asunto de pensar de esta manera integral el ciclo hidrológico. Pero aquí es donde quiero pasar de perspectiva. Generalmente cuando hablamos de la seguridad hídrica y los retos de la seguridad hídrica ante el cambio climático, pensamos en disponibilidad de agua, en si llueve más, si llueve menos, en qué épocas del año llueve, y muchas veces nos quedamos como con esa mirada, ¿cierto? Como que el cambio climático está generando condiciones más secas en una región o condiciones más húmedas en otra región, y entender por qué está pasando eso es fundamental, pero el asunto es que tenemos que ir mucho más allá, porque claramente el cambio climático pues es un problema civilizatorio que estamos buscando resolver. Pues no en vano hay un acuerdo de París que cada año se va, digamos, negociando cada vez más diferentes elementos sobre este acuerdo, en donde la adaptación juega un papel fundamental, porque sabemos pues que el cambio climático ya está generando impactos, sabemos que hay regiones mucho más vulnerables que otras y en particular Latinoamérica en sus diversidades tan grandes tiene poblaciones humanas muy vulnerables, pero también tiene ecosistemas muy vulnerables, y que mucho de eso tiene que ver pues con las construcciones sociales finalmente que se han dado en nuestras culturas, y que esas construcciones han generado personas mucho más vulnerables que otras, que haya unas personas y unas poblaciones humanas mucho más vulnerables que otras. Y por eso, digamos, estamos viendo que los impactos no son iguales y que hay unas poblaciones humanas y unos ecosistemas más afectados que otros. Entonces, ahí surge la necesidad de la adaptación, porque el cambio climático pues ya está generando pérdidas y daños, ya está generando impactos, y ahí la adaptación se vuelve un elemento fundamental. El asunto es que muchas veces consideramos como que el agua, que claramente es un elemento fundamental en adaptación, si empezamos a pensar en agricultura, si empezamos a pensar en medios de producción, si empezamos a pensar en acceso al agua, etcétera, todo esto requiere agua disponible. Entonces, si hay menos agua o hay agua, pero no con calidad suficiente, porque no es solo la cantidad, sino la calidad del agua, esas aguas están contaminadas, qué calidad tienen esas aguas que no afecten, digamos, la salud humana y la salud de ecosistemas, es un punto fundamental. Entonces, no es solo cuánta agua hay disponible y de qué calidad, sino también cuánta agua utilizan esas diferentes estrategias de adaptación a cambio climático. Entonces, aquí hay algo que, digamos, es fundamental considerar, y es que cuando ustedes van y leen el Acuerdo de París, no hay mención explícita al agua. O sea, el agua es algo que se sobreentiende que es súper importante para las soluciones al cambio climático, visto desde la mitigación y desde la adaptación, pero no es algo que está explícito en la mayoría de políticas que se refieren a cambio climático. Y esta es una omisión fundamental, porque lo que no se nombra, digamos, termina no existiendo, por lógico que suene y por, digamos, obvio que parezca, que pues obviamente el agua es un elemento fundamental en estos pasos hacia encontrar, digamos, otras alternativas en cuanto a la crisis climática. Pero no está explícitamente, y eso es algo que me parece que es crítico, otra vez, porque lo que no está ahí explícito, entonces se puede ignorar más fácilmente. Y por ejemplo, eso es algo que también incluso está desde la misma forma en la que la ciencia se va
concibiendo. Aquí quiero poner, por ejemplo, el caso del sexto ciclo de reportes del panel de cambio climático. Para quienes no están familiarizados con ese panel funciona con 3 grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo está interesado en resolver preguntas distintas. Hay un primer grupo que es el grupo que se pregunta qué está pasando con el clima, por qué está cambiando, en dónde está cambiando, qué puede pasar a lo largo de estos próximos años. Entonces es desde la perspectiva física. Luego hay un segundo grupo que se pregunta por, bueno, qué tenemos en cuanto a adaptación, qué cosas podemos hacer en adaptación, cómo estamos avanzando, cuáles son las principales barreras de adaptación, qué estrategias han funcionado en unos lugares del mundo que se podrían traer a otros lugares del mundo. Entonces, digamos que aquí tenemos una perspectiva que ya es muy social, muy ecosistémica, en donde el agua es un elemento fundamental porque muchas vulnerabilidades están atravesadas por el agua, porque muchas estrategias de adaptación requieren el agua y esa cantidad de agua pues no es la misma en la medida en la que el planeta se va calentando, eso es algo que va cambiando. Entonces, sin duda, la adaptación depende mucho del agua que haya y asimismo hay un tercer grupo que ya se encarga de pensar la mitigación. ¿Qué es la mitigación del cambio climático? ¿Cómo vamos a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero y esos cambios de usos de suelo que están causando el cambio climático? Entonces aquí es donde aparecen cosas como las energías alternativas, aparecen cosas como aforestar, reforestar en zonas, digamos, donde ha habido deforestación, control de deforestación, etcétera. Todo eso va, digamos, desde la mitigación. Entonces aquí estamos hablando asuntos de qué tan viables son las estrategias que se plantean, qué tan viables son políticamente, económicamente. Entonces, claramente aquí tenemos otra mirada del problema, una mirada complementaria y necesaria, en donde está gran parte de la negociación y en donde está gran parte de la financiación climática actualmente. Uno de los problemas es el desbalance que hay en financiación para mitigación y para adaptación. Es mucho más el flujo de recursos que se está dando para la mitigación de lo que se está dando para la adaptación, y aquí quiero quedarme en particular en esa mirada de la mitigación del cambio climático, porque la mitigación también depende del agua. O sea, cuando yo estoy pensando, por ejemplo, en energías alternativas, entonces estoy pensando en minería de diferentes tipos, valga la redundancia, de minerales, de materiales fundamentales para lo que llamamos las transiciones energéticas. Y la pregunta es, ¿y el agua qué? ¿Cuánta agua requiere hacer esa explotación de diferentes minerales? Y al otro lado, esas estrategias, esa extracción que sigue políticas y miradas más que políticas, miradas extractivistas, igual que los combustibles fósiles, qué efectos están generando en el agua. Y eso es algo que no hemos estudiado ni hemos entendido lo suficiente, y creo que es un vacío fundamental que nos hace todavía más vulnerables, porque gran parte de los recursos de esos minerales para las transiciones energéticas están en los suelos del sur global, no están necesariamente en los suelos del norte global. Y ahí es donde quiero también, digamos, plantear algunas ideas. Entonces, por ejemplo, aquí está escrito en inglés, pero para decirlo rápidamente, como algunos de esos asuntos en donde hay vacíos en términos de entender el agua de una manera holística dentro particularmente de los reportes del IPCC, es por ejemplo que muchas veces hablamos de aforestar. Aforestar es sembrar donde no había nada, ¿cierto? Entonces eso se llama aforestación. Reforestar es volver a sembrar lo que había antes, el tipo de vegetación que había antes y que por alguna razón, digamos, ya no está. El asunto es que hablamos mucho de esas estrategias de aforestación, reforestación, pero ¿qué tipo de especies utilizamos, por ejemplo? ¿Cuáles son las especies que se empiezan a sembrar? Esas especies consumen agua claramente. ¿Cuál es la competencia por el uso de agua de esas especies con respecto a otro tipo de especies y también a las personas? Porque las personas también, digamos, hacemos uso del agua. Ahora algo al final que voy a hablar es esto que llaman modificación de radiación solar, que está dentro de todo este banquete, digamos, de geoingeniería o de intervención climática. Bueno, ¿cuál es el efecto en el ciclo del agua de esas diferentes estrategias? O, por ejemplo, ¿qué pasa en la medida en la que los suelos se van calentando? O sea, ¿cuál es la eficiencia que tienen los suelos para capturar carbono? ¿Y cuál es el efecto que tiene esa absorción de carbono en el agua, en la calidad del agua particularmente?
cuál es la cantidad de agua que se requiere, por ejemplo, para estrategias de mitigación como tiene que ver con la producción de bioingeniería, por ejemplo, bioenergía, perdón, energía que está basada, digamos, en la biomasa. O, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, que la generación, digamos, de hidroelectricidad es fundamental, digamos, es algo con lo que se puede hacer frente, en parte, digamos, para satisfacer energía con unas menores emisiones de dióxido de carbono y en general de carbono, pero el asunto es dónde está el agua para eso, qué tan disponible está, qué efectos puede tener este tipo de infraestructura que muchas veces es a gran escala en el ciclo del agua, ¿cierto? Y pues obviamente también no solo el ciclo desde el agua cómo se mueve, sino también, digamos, desde lo biótico al interior del ciclo del agua. Entonces, esos son puntos, digamos, que siguen siendo puntos vacíos o puntos en los que más que vacíos tenemos muchas brechas todavía por llenar, porque digamos que no está concebida aquí el lugar del agua de una manera holística en estas distintas aproximaciones. Y, por ejemplo, el caso de la aforestación a gran escala, como les decía, aforestar es sembrar en lugares donde, digamos, no tenemos una vegetación, digamos, de manera muy marcada. Entonces, esta aforestaciones a gran escala, de hecho, es una de esas estrategias que tanto se nombra, que necesitamos, digamos, promover este tipo de estrategias para capturar carbono. Básicamente esa es la intención, que se pueda capturar carbono y pues de alguna manera entonces reducir esa cantidad de carbono que hay en la atmósfera. Pero entonces la pregunta es, ¿dónde están los suelos en los que se puede hacer aforestación a gran escala? Por la naturaleza de los suelos, los nutrientes de los suelos están en países del sur global. Y aquí emergen miradas muy colonialistas de eso que aparentemente es una solución al cambio climático, porque muchas veces son, digamos, escenarios planteados desde el norte global. Ustedes aquí pueden ver un mapa del mundo que no está completo, son solamente algunos países que en su mayoría están en el norte, ¿cierto? Pero es por eso que le llamamos norte global. Esto ya obedece, digamos, a un criterio, pues, digamos, de desarrollo socioeconómico, etcétera. Son países del norte global, básicamente, desde donde se plantean esas miradas y esas soluciones que son implementadas en el sur global y que afectan al sur global en primera instancia. Si esas especies que se plantan compiten por el agua, afectan el ciclo hidrológico local, no empiezan afectando el ciclo hidrológico global, lo hacen inicialmente a una escala local. ¿Qué poblaciones son las que viven ahí? Muchas veces en esos lugares viven poblaciones con condiciones de vulnerabilidad ya bastante avanzadas, ¿cierto? Entonces aquí viene el asunto de un colonialismo muy grande que existe detrás y que necesitamos, digamos, considerar. Muchos de estos procesos son muy mal simulados por los modelos y aún así tomamos decisiones. Entonces el asunto es no hacer nada porque no sabemos, hay cosas que sabemos, pero hay cosas que tal vez necesitamos hacer con más cautela de lo que estamos haciendo ahora. No abrir simplemente las puertas a una aforestación así descontrolada, sino realmente ponerle a esto ciencia, y eso es parte de lo que yo creo que aquí es importante discutir. Sin lugar a dudas, esas incertidumbres que hay en cuanto a los impactos que este tipo de medidas pueden generar en el ciclo hidrológico. Otra vez, la competencia por el agua. Hay algunos casos de aforestación que han mostrado resultados adversos. O sea, que inicialmente se pensaba que iban a funcionar bien y no funcionaron tan bien porque esas especies empezaron a competir por el agua con otras especies y con la población humana. Entonces se empezó a generar un déficit de agua, no porque no lloviera, sino porque se estaban generando plantaciones en grandes extensiones de un tipo de vegetación bastante demandante de agua. Y en ese sentido, hablar que la forestación necesita agua y suelo, y ese suelo no es el del norte global. Las estrategias se plantean desde el norte global, pero se implementan en el sur. Somos quienes ponemos los suelos, ¿cierto? Los que ponemos nuestras comunidades, nuestros ecosistemas en relaciones de poder que siguen siendo aún bastante inequitativas, y creo que eso es algo que es fundamental replantear. No hay seguimiento adecuado a los programas. Eso es algo que también se hace fundamental. No es solamente decir, venga, plantemos un montón de diferentes tipos de especies o muchos individuos de un tipo de especie. ¿Cuántos de esos individuos sobreviven, por ejemplo?
y qué seguimiento se le hace a los programas, precisamente para ver, ¿no? Es que aquí estamos viendo problemas de disponibilidad de agua y para poder buscar soluciones oportunas y no dejar que el tiempo pase. Entonces aquí viene un elemento fundamental y es esos programas que no son evaluados adecuadamente. Y eso lo que nos dice es que realmente necesitamos tener, digamos, posiciones cuidadosas. Otra vez no es que no vamos a hacer nada porque si es así, apague y vámonos, todas las actividades humanas tienen un impacto, el asunto es cómo lo hacemos y otra vez desde esa perspectiva, digamos, desde el sur global, de lo que conocemos y entendemos de nuestros propios ecosistemas y de nuestras propias regiones. Otro ejemplo que quiero poner en términos de esas visiones, por ejemplo, de estrategias de mitigación para cambio climático, algunos consideran que esto como tal no es tanto una estrategia de mitigación, es a lo que se refiere, digamos, a la geoingeniería, particularmente a la geoingeniería solar. Hay diferentes, digamos, formas de geoingeniería solar. Básicamente se trata de alguna manera alterar de manera artificial, utilizando tecnología, la cantidad de energía que nos llega del sol. Porque como sabemos el planeta está más caliente, entonces un poco supuesto que hay es si reducimos la cantidad de energía que nos llega del sol, vamos a tratar, digamos, de compensar un poco los aumentos de temperatura que se están dando por esos gases de efecto invernadero. Los riesgos que hay detrás de esto son muchísimos, incluso riesgos imprevistos. Esto es algo en lo que la agenda internacional se está moviendo mucho. Los lobbies de las empresas y de las compañías privadas se están moviendo impresionante para que este tipo de estrategias salgan y se desarrollen. Ya hay primeros ejercicios pilotos. Y otra vez, ¿en qué zonas del mundo hacen los ejercicios pilotos? En el sur global, no en el norte global, ¿cierto? Hacemos los ensayos en el sur global, no en el norte global. Para ponerles un ejemplo, uno de los casos es con aviones, digamos, poner aerosoles, pequeñas partículas en la atmósfera y esas partículas pueden hacer que parte de la radiación que nos llega del sol sea reflejada. Otra estrategia es poner cosas en el espacio exterior como discos o como espejos que reflejen parte de la radiación que el sol nos está enviando. Otras son nubes en regiones más bajitas de la atmósfera que se pueda, esto se llama siembra de nubes, pero en este caso es nubes que tengan mucha capacidad de reflejar y de esa manera entonces no recibamos tanta radiación del sol. Pero la pregunta es, imagínense qué es para los océanos que tienen vida o qué es para los ecosistemas recibir menos energía del sol, ¿cierto? No es solamente la temperatura, es que esa energía del sol es fundamental para que funcionen, pues haya fotosíntesis y haya otro montón de procesos fundamentales para la vida y para el sistema climático terrestre. ¿Qué tanto conocemos sobre esto? Entonces, por eso es que se va también acelerando una agenda de investigación como para irle dando salida a que este tipo de cosas se hagan y el asunto y el peligro que hay detrás de este tipo de cosas, además de lo que yo acabo de mencionar, es que es una manera de decir que con tecnología somos capaces de resolverlo y que no tenemos que preocuparnos por reducir emisiones de gases de efecto invernadero, que no tenemos que preocuparnos por generar cambios de comportamiento, cambios de consumos, o sea, como que pensamos que la solución es tecnológica porque el problema es que hay que tratar de controlar unas temperaturas globales y nos olvidamos de las causas estructurales del problema, que son las causas estructurales, digamos, de lo que estamos viviendo en este momento en el mundo, de las guerras que tenemos en el mundo, de los conflictos ambientales que tenemos en el mundo, de la migración que tenemos en el mundo. Gran parte tiene que ver con estas mismas causas estructurales y eso es lo que tenemos que cuestionar. Por supuesto, las soluciones no habrá una única, son complejísimas y son bien difíciles, pero digamos que si esto no se hace a conciencia y con ética, esto es algo que va a desviar con seguridad la atención del real problema y es que ahí está el lobby de las empresas haciendo lobby pues para que estas cosas se vayan avanzando. Entonces, digamos que desde ese punto de vista es que tenemos que pensar esto del colonialismo, porque digamos, esta es una imagen, una caricatura, seguramente lo vimos cuando estábamos en pandemia, esa gran ola, digamos, de amenaza que teníamos era el COVID, y lo que nos decían, bueno, lávate las manos, usa tapabocas, todo va a estar bien,
Entonces después nos hablaban de la recesión económica que se venía detrás de esto y que el cambio climático era esa otra gran cosa que estaba detrás, y aquí tal vez lo que vemos detrás es un colonialismo profundo que nunca ha desaparecido, que ha cambiado, ya es verde. Ya hablamos de colonialismo verde, ya hablamos de colonialismo climático, ¿cierto? Va cambiando y se va, digamos, mutando dependiendo del contexto, pero que ha seguido estando ahí y que ahí en particular el sur global necesita una visión distinta. Y aquí quiero poner un caso. Esto es una investigación que un medio de comunicación independiente hizo en Colombia, Mutante, sobre apropiación de tierras en una zona colombiana, el departamento de Vichada, que hace parte de la cuenca del Orinoco. Pero esto lo vemos en muchas otras partes de Colombia y con seguridad lo vemos en Perú y lo vemos en Ecuador y lo vemos en muchas regiones del sur global. Esta es una apropiación de tierras local, o sea, por parte de empresas y de familias colombianas, no necesariamente internacional, aunque seguramente hay intereses internacionales detrás. Pero digamos que esto es algo que se gestó desde los años 90, la compra de terrenos que en buena medida pertenecían a comunidades indígenas con el objetivo de plantar para ser, digamos, una estrategia verde de mitigación de cambio climático, porque entonces íbamos a tener vegetación que capturara carbono. ¿Qué se está plantando en esa región? Especies de Australia, eucalipto y acacias, grandes extensiones que son parte de unos mismos grupos familiares, que no están, digamos, están generando de hecho pérdida de biodiversidad en la región, y que, digamos, esto es todo menos adaptación y sobre todo mitigación de cambio climático. Esto está pasando a lo largo de las últimas 3 décadas, ¿cierto? Y que se está acelerando cada vez más. Aquí pongo solo un ejemplo, eso es un caso particular de colonización verde, ¿cierto? Que se vende como una estrategia, esto es una solución al cambio climático, estamos compensando, además en el mercado del carbono todo se puede, entonces quién sabe qué beneficios tributarios, qué beneficios se dan para esas distintas empresas, cuando en realidad en el territorio, en las poblaciones que están allí, están viviendo una cosa totalmente distinta. Asimismo, si pensamos la minería, por ejemplo, extractivista, porque sigue los mismos criterios extractivistas de los combustibles fósiles que se está dando alrededor de, por ejemplo, el litio o de los minerales que se requieren para las distintas transiciones energéticas, bajo exactamente los mismos paradigmas, y eso es parte de lo que necesitamos cuestionar. Por supuesto, necesitamos transicionar hacia otras formas de energía diversas. Nada va a ser tan exitoso como el petróleo, yo creo que eso es parte de lo que también debemos entender, pero variedad, diversidad de formas de energía, dependiendo del contexto ecológico, el contexto social, de las necesidades. Y aquí viene otra vez el asunto de los consumos. Un panel solar para prender un televisor de 100 pulgadas no tiene ningún tipo de sentido, ¿cierto? O sea, eso no es como para lo que deberíamos estar pensando transiciones energéticas, ¿cierto? Entonces, es parte también de lo que tenemos que cuestionar en esto de la justicia climática. Y aquí pongo un caso, ¿cierto? Sabemos del genocidio que se está desarrollando desde hace tiempo contra Palestina por el Estado de Israel. Aquí vemos, por ejemplo, un caso de colonialismo verde en parques, digamos, que se han venido desarrollando en Gaza, en parte, digamos, sembrando pinos y vegetación típica de Europa en una zona que claramente tiene unas condiciones muy diferentes a Europa, y donde no es solamente, digamos, ponerlo como que estamos recuperando el territorio, sino que aquí también hay un asunto. Aquí esta imagen muestra cómo eso está sentado sobre comunidades palestinas, musulmanas, ¿cierto? Aquí hay todo un asunto que otra vez se pinta de verde y se le pone al mundo como que es que estamos recuperando y estamos además generando aquí estrategias que nos puedan ayudar un poco en la mitigación del cambio climático, pero lo que hay detrás son otras cosas. Y otra vez, las tierras donde estas cosas están ocurriendo son las nuestras, no son las tierras del norte global, y yo creo que esa es una visión que necesitamos tener crítica, otra vez, porque no es negar la puerta, cerrar la puerta a cualquier tipo de negociación, de intervención. Claramente necesitamos intervenciones, el asunto es cómo las hacemos y bajo qué dinámicas de poder, bajo qué relaciones de poder, y yo creo que ahí la ciencia tiene mucho para contribuir. Esto no es un asunto que sea político, y pongo entre comillas político, porque hasta las científicas y los científicos somos sujetas y sujetos políticos, tenemos visiones políticas,
también tenemos, digamos, nuestras propias ideales políticos, es pensándolo, digamos, desde los gobiernos, porque a veces creemos que esto es algo, digamos, en lo que la ciencia poco puede aportar, pero en realidad tiene muchísimo que aportar, obviamente desde los elementos científicos fundamentales que ayuden a guiar las decisiones. Entonces quiero cerrar con esa reflexión, porque digamos que en nombre del cambio climático estamos recorriendo o se nos están imponiendo unos caminos colonialistas que exacerban las vulnerabilidades. Aquí quiero poner que el asunto de derechos humanos es central. Con las transiciones energéticas y muchas otras intervenciones se están vulnerando derechos humanos. O sea, lo que pensamos que son soluciones están generando todavía más vulneración de derechos humanos, porque digamos que seguimos bajo los mismos paradigmas y bajo las mismas lógicas. Como les decía, gran parte, digamos, del activismo que se va moviendo desde la sociedad civil en estos temas ya habla de imperialismo climático, de colonialismo climático, como el colonialismo finalmente es la causa estructural del cambio climático, una de las causas estructurales, como existen falsas soluciones que a nuestros países llegan y quedan ahí como instaladas, como que fueran soluciones, pero terminan siendo incluso, como les digo, causantes de más problemas sin realmente resolver lo que, digamos, están intencionadas o en principio estarían intencionadas. Y hay movimientos, aquí muestro, por ejemplo, algo que dice como no hagan geoingeniería en África, porque África, o sea, si Latinoamérica y el Caribe están en condiciones vulnerables, África es un caso más extremo todavía. Entonces, digamos que allá en particular, en muchas de estas zonas es donde empiezan muchas veces de estos programas pilotos que buscan, digamos, testear, hacer pruebas de estas cosas. Otra vez, no porque este tipo de intervenciones haya que cerrarles absolutamente la puerta, pero con qué lógica se hace y bajo qué poder se realiza. Entonces, yo creo que aquí es importante, digamos, poner esa mirada, que sé que es una mirada que desde la ciencia no necesariamente gusta mucho porque, digamos, se liga con el activismo. Aquí yo, digamos, no estoy diciendo háganse activistas, es una decisión que cada quien toma, pero creo que es un asunto de considerar que realmente aquí hay unas raíces fundamentales del problema que no se están resolviendo y que en esto de necesitamos transiciones energéticas, necesitamos otras formas de energía, hay que hacerlo como sea. Y en medio de las escasas oportunidades, por ejemplo, para la ciencia, para invertir en ciencia, nuestros países tienen poca financiación de ciencia. Muchas veces vemos esos recursos como los recursos para hacer ciencia y creo que nos tenemos que preguntar de dónde vienen esos recursos y cuáles son las intenciones de esas investigaciones. O sea, yo creo que el criterio ético también de qué tipo de ciencia realizo es fundamental. No es hacer cualquier ciencia para cualquiera. Yo creo que aquí hay que tener, y ahí sí creo que debemos tener una posición ética, incluso política. Eso es una decisión política, ¿cierto? Sin pertenecer a ningún partido, es una decisión política. Yo qué ciencia quiero hacer, para quién la quiero hacer, de quién voy a recibir recursos que financien la ciencia. Y creo que ahí la ética se hace fundamental y eso es algo de lo que no o muy pocas veces reflexionamos en realidad en los contextos científicos. Entonces, esto era un poco lo que quería plantear para esta noche de hoy, como plantear esto, digamos, de la crisis climática, obvio como una crisis, pero en las crisis están muchas veces las oportunidades también de cambios y de reestructuraciones fundamentales y de oportunidades también de aprender y de crecer. Y creo que aquí hay una gran oportunidad compleja, como lo mencioné, pero que podemos ver también con otras miradas y se me hace fundamental poner esa visión crítica también del problema en el que estamos metidas y metidos, aunque digamos no todas las personas tengan ni mucho menos el mismo nivel de influencia y de responsabilidad en esto que está ocurriendo. Entonces eso era un poco lo que quería plantear para esta noche de hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Paola. Felicitaciones por excelente charla. De hecho, es un tema en el cual no solamente hay que analizar el aspecto meramente técnico o fenomenológico, sino que es un tema que tiene bastantes aristas que vale la pena en algún momento discutirlas. Vamos a pasar ahora al ciclo de preguntas. No sé si alguien de aquí de la sala quiere hacer alguna pregunta, por favor.
Yo tengo, muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Paola. Realmente excelente charla. Yo tengo varias preguntas, Greti, pero creo que demos pase digamos, a las personas que no somos nosotros, digamos, a los que organizamos, que a ver si tienen preguntas. Veo dos asistentes en Zoom y de repente también en el Facebook, ¿no? Y si no, ahí nosotros comenzamos, pues, ¿no? ¿Preguntas hay en la sala? Pueden levantar la mano para poderles abrir el micrófono. Parece que no. ¿Y en Facebook? No, doctor, ahorita en Facebook no hay nadie queriendo hacer Ya, preguntas. ok. Entonces, de repente, para romper el hielo, yo comienzo, ¿puede ser? Entonces, yo, Paola, tenía tres preguntas. Bueno, ya me lanzo con tres preguntas para dar un poco de tema también a la discusión. La primera pregunta era algo para ver si es que lo he entendido bien, ¿no? O sea, lo que entendí de lo que comentabas que era que la interacción entre la humedad del suelo y la temperatura global todavía no se entendía bien, ¿eh? Es lo que, digamos, no tiene una relación necesariamente lineal con el aumento de la temperatura global. Y no me quedó tan claro, pero lo que me pareció entender es que no, digamos, el proceso físico que los correlaciona o con qué variables está correlacionada la humedad del suelo, no se entiende muy bien. No sé si es que entendí bien lo que dijiste o si se entiende Digamos que a bien. escala local y regional es algo que necesitamos entender mucho más, porque claramente, digamos que cuando ya te vas a una escala que no es la global, digamos que a escala global más o menos está la pista de lo que está ocurriendo, pero cuando ya te vas a escalas que son más pequeñas, que al final son las escalas que nos interesan cuando hablamos de cambio climático, cómo se materializa ese cambio a escala local y regional. Ahí es donde, digamos, es necesario más en unas regiones que otras claramente, pero entender bien esas interacciones con el suelo. Esos procesos, por ejemplo, son procesos que no necesariamente están bien representados en los modelos que utilizamos, por ejemplo, para hablar de proyecciones de cambio climático. Entonces, claramente ahí hay cosas que necesitamos entender mejor y que son avenidas, digamos, de investigación a continuar, porque no es como que no se haga nada, no haya nadie, por supuesto hay grupos consolidados en esto, pero que tal vez, digamos, la invitación es saber de una manera muy holística el ciclo hidrológico, porque incluso cuando vos lees textos, vos ves como por partes, ¿cierto? Como lo que llueve, lo que se va por superficie, lo que se infiltra y como que cada cosa es un compartimento aparte, ver de esa manera integral, porque además ya el ciclo hidrológico natural casi que no existe en ninguna parte. O sea, el ciclo hidrológico ya lo tenemos que pensar en un contexto antropizado, porque entonces ya tenemos que pensar que ya las cuencas no son cuencas 100% naturales, ¿cierto? Ya las cuencas tienen intervención con infraestructura humana, ¿cierto? Y usos de suelo, captación de aguas para diferentes usos. O sea, ya el ciclo hidrológico existe en un contexto antropizado, digamos, en la escala más local y regional. Y esas son cosas pues que también necesitamos poner allí. Pero entonces lo que hay que hacer es entenderlo a escala local, es lo que te entiendo, Sí, por estudiarlo a escala supuesto, esa local. manifestación de cómo el cambio hidrológico, el cambio climático se traduce a una escala regional y local es lo que, digamos, necesitamos avanzar. Hay cosas globales que todavía se requiere entender, por supuesto, y mejorar, etcétera, pero digamos que aquí el asunto, pues, de lo regional y local se hace muy importante. Y hay una segunda pregunta, y ya con esto ya doy pase seguro para que otros pregunten que ya se hayan animado. Es la siguiente, cuando hablabas de la forestación, estabas comentando sobre la forestación, y yo me ponía a pensar algo que no sé si estoy en lo cierto, por eso te lo quería consultar. Se supone que cuando tú, digamos, pones, arborizas, digamos, eso te genera un microclima. Entonces ese microclima, digamos, en principio debería, digamos, reducirte un poco la temperatura, digamos, digamos, en la parte arborizada, por decirlo así. Ujú. Y eso no colaboraría, digamos, a la vez en conservar esa humedad del suelo que en principio se está perdiendo con el calentamiento, digamos, general global. O sea, no te Pero, por ayuda, ejemplo, digamos, a conservar depende esa del humedad.
depende del tipo de vegetación. Por ejemplo, el eucalipto es una plantación que requiere mucha agua. Entonces se toma mucha agua y Ya. entonces es agua que está tomando para su funcionamiento, pero que está afectando otros ecosistemas o al menos otras especies alrededor, incluso compitiendo por agua con las poblaciones humanas, ¿cierto? Que antes tenían una disponibilidad de agua, pero ya no la tienen. Y eso se ha visto en algunos casos de aforestación, ¿cierto? Entonces, el asunto es qué tipo de especies se plantan, en dónde se plantan y otra vez, muchos de los procesos que ya tienen que ver es con vegetación, o sea, ya no es solo como el hecho del suelo, pensándolo sin vegetación, sino la vegetación. Eso es algo que se requiere entender muy bien y que en muchos casos, pues, ¿qué tanto sabemos de esos funcionamientos a esas escalas, ¿cierto? Eso sí que no están los modelos numéricos que se utilizan para pensarse, digamos, o plantear escenarios de mitigación. Entonces creo que otra vez viene el asunto de tener mucha más perspicacia también, digamos, en esto y de si nos vamos, digamos, a empezar a, digamos, a instalar unas agendas, que eso esté soportado por evidencia científica, ¿cierto? Que vaya acompañando, por supuesto, no, pues no podemos esperar a saberlo todo para hacer algo, ¿cierto? Porque si no, pues faltaría mucho, pero necesitamos ir entendiendo y otra vez ahí es donde uno de los elementos, yo decía, el seguimiento a los programas, porque muchas veces estos programas se siembran y chao, ¿cierto? O sea, se invirtieron unos recursos, se mostró ejecución en esas lógicas también de la gobernanza que se hizo, check, check, hicimos esto y dónde está el seguimiento, el acompañamiento, la corrección, porque muchas veces esto que se piensa inicialmente como solución puede tener fallas en el camino. Entonces, esto es algo que requiere, esto es de largo plazo, esto no es solamente llegar y siembre y se acabó, ¿cierto? Esto necesita, porque además estamos hablando de vegetación que no crece en cuestión de días o pocos años, ¿cierto? Entonces, esto es claramente algo que requiere un plan, ¿cierto? Esto necesita programas bien diseñados y ahí otra vez la ciencia juega un papel importante, no es lo único, pero es un elemento importante aquí. Pero entonces, solo para terminar, para ver si te estoy entendiendo, o sea, en ese caso, entonces, para, digamos, no hacer una aplicación ciega de esas medidas, digamos, en Exacto. el sur global, lo que requerimos son científicos que puedan estudiar también para ver justamente lo que tú estás diciendo. Y qué cosa, ya queremos mitigar la huella de carbono, entonces tenemos que agarrar y tenemos que ver qué cosas vamos a sembrar que no compita o que la competencia con el Claro. agua sea lo, digamos, no sea, digamos, tan digamos, devastadora, ¿no? Sino sea algo manejable. Entonces, Claro, y no solamente desde el agua como lo físico, sino de la gente que está alrededor, ¿cierto? O no, sea, no, cuáles son claro, las claro, claro. vocaciones. Entonces, claro, eso es lo que necesitamos, pues como tener esas miradas, como que, porque es que yo siento como que estamos confiando muy a ciegas en lo que la agenda internacional está poniendo en estos temas. Entonces, no, que necesitamos energías renovables, que es que se está creciendo, en muchos casos se está ampliando es la oferta, más no se está cambiando, digamos, el consumo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que te diversifico la oferta, tú escoges qué quieres, ¿cierto? Pero no se está haciendo una reducción, porque es que esto surge como la necesidad de reducir en otras formas de generación de energías. Eso ¿dónde lo estamos verificando? O sea, es claro que no está disminuyendo, incluso está aumentando en algunas regiones. Entonces, creo que es eso, ¿cierto? Como tener también esas miradas críticas de esto, porque otra vez la agenda internacional está a la orden del día, muchas veces legitimada en estas negociaciones internacionales que, como te digo, desconocen muchos de estos elementos que son centrales. Bueno, yo dejo aquí para que otros pregunten, no sé, Greti. Y de verdad es un tema bastante complejo y este tema del suelo, lo estamos viendo el suelo como un, digamos, un recurso bastante general, pero en realidad, como dices, el tema va por microescala más bien, ¿no? Porque cada región incluso hay temas culturales, de prácticas, incluso agrícolas que pueden directamente incidir sobre las características del suelo. Aquí, por ejemplo, en Perú hay un tema de bastante incentivo a lo que son ciertos tipos de agricultura, agricultura orgánica, por ejemplo,
pero es como dices, es querer ampliar la oferta, pero no necesariamente ver el paquete tecnológico integral. Entonces, hay mucha deforestación debido a estas prácticas, porque obviamente es un sistema en el cual el suelo no se recupera tan rápidamente como en otros casos. Entonces, sí pensaba que de repente muchos de estos modelos que se plantean pasan por alto algunas de estas características de cada región y estamos tratando de mitigar de repente algo que no necesariamente es tan importante a nivel local y estamos dejando de lado otros factores que sí pueden tener una incidencia mayor, ¿no? Y bueno, desde tu experiencia como miembro del panel para cambio climático, ¿qué tanto has podido de repente analizar cuánto se recoge realmente de las realidades locales o es básicamente el hacer un reporte general, medidas generales también? Bueno, creo que en este sexto ciclo de reportes se hizo un esfuerzo mayor que probablemente en otros reportes anteriores de recoger evidencia que proviene, por ejemplo, de las entidades nacionales, de las entidades también empresariales. Por ejemplo, cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, muchos de estos reportes pues provienen de los mismos sectores productivos, ¿cierto? Porque ellos pues son como quienes hacen sus inventarios. Entonces, digamos como que se ha usado más evidencia que proviene de otras fuentes más allá de la ciencia que está en las revistas científicas, ¿cierto? Y creo que para este séptimo reporte que viene ya está, desde diciembre del año pasado se planteó un primer borrador de contenido y luego en febrero se aprobó por los países pues que son miembros del IPCC. Ya tiene, digamos, un contenido, eso es lo que los autores que ya empiecen el séptimo ciclo tendrán que desarrollar. Y allí yo debo decir que estoy contenta porque hubo temáticas que lograron ponerse como que es obligación que los autores analicen. Y parte de eso es estas cosas, como la mitigación. Por ejemplo, hablemos de minería. Minería para muchas cosas que requerimos afecta, digamos, el clima y afecta el sistema físico, pero también cómo afecta lo social. O sea, no solamente como cuánto requerimos para que esto funcione como tecnología, sino también esto qué otro tipo de impactos está teniendo, porque es una relación de doble vía. Eso es algo que no estaba de manera tan clara, había ya unos primeros esbozos, pero no estaba de manera tan clara como mandato en el reporte 6. Ahora para el 7 es mandato que esos temas aparezcan. Y algo también es que va a ser un gran reto, no sé cómo va a suceder, pero es un gran reto el también involucrar otros sistemas de conocimiento. O sea, particularmente, por ejemplo, el cómo involucrar conocimiento, sistemas de conocimiento ancestrales, indígenas, conocimiento local, se va a incluir, ¿cierto? Eso es parte de lo que también quedó allí, buscar incorporar y co-construir, eso es todo un reto, pero digamos, esta es la primera vez al menos para el IPCC que esto queda de manera explícita. Así que bueno, ese va a ser un gran reto, pero es algo que está y yo creo que al estar también obedece a que hay científicas, científicos con estas preocupaciones y que eso va permeando, tal vez no tan rápido como quisiéramos, pero va permeando también un poco la agenda de cómo se hacen estos reportes. Y viendo desde la participación de nuestros países, bueno, en la medida que tenemos realidades similares, compartimos región amazónica, ¿cuánto estamos aportando en términos de diagnóstico, de datos relevantes? ¿Qué es lo que nos faltaría como región de repente para poder contribuir mejor, digamos, a estas acciones de mitigación? Pues a ver, creo yo que, bueno, pues voy a responder inicialmente pensando en la conformación del IPCC. Yo creo que para esta oportunidad se postularon más personas de nuestra región, porque creo que ha habido pues como un esfuerzo también como de divulgar y decir, vengan, podemos hacer parte de estos reportes, es importante. Hay Andex, que es un programa hidroclimático para los Andes, que de hecho en este momento preside o copreside un peruano que es Giancarlo Espinosa, que sería una charla interesante para hacer ahí en la Academia Nacional de Ciencias.
hace o hizo fue como tratar también de informar y de organizar para que más personas pudieran llegar al IPCC de nuestra región. Vamos a ver si eso pasa, porque al final pues la selección yo creo que va a haber mejor participación, eso es lo que de verdad espero, y es parte también de una comunidad que se va organizando. Yo creo que vamos teniendo más masa crítica de lo que teníamos antes, eso sí creo que es claro. Si bien, digamos, no abundan los programas doctorales en muchos de estos temas en nuestra región, se va conformando una masa crítica, y creo que eso es muy importante reconocerlo. Claro, siempre ocurre pues que gran parte de nuestra dificultad pasa por la escasez de recursos de financiación para poder hacer carreras científicas, para hacer investigación, pero creo que hay una masa crítica que va creciendo. Yo creo realmente que en términos ya que tiene que ver más, digamos, con la mitigación y en general como la posición como región ante estas negociaciones de cambio climático, yo creo que si bien se van generando algunas posiciones en bloque, digamos, desde la región por unos intereses comunes, de todas maneras creo que hay mucha división en las visiones regionales. Y obviamente eso dificulta también llegar como con fortaleza pues a esos espacios de negociación donde hay otras posiciones de pronto más organizadas. Yo creo que ahí sí es fundamental. Miren, no sé si vieron hace poco pues, el cuestionamiento que hay a Brasil. Brasil es la sede de la COP30, o sea, el número importante, 30 veces que se ha reunido esta conferencia de las partes, se va a reunir este año en Belém, en Brasil, en el corazón del Amazonas, y pues está todo este asunto de más concesiones para explotaciones petroleras en el Amazonas, ¿cierto? Entonces, esa total contradicción entre una cosa y otra, ¿cierto? O ampliar una carretera que era inicialmente ilegal para extraer madera del Amazonas, que se amplió para que gente pudiera llegar al Amazonas a recibir la cantidad de miles de personas en una conferencia de este tipo. Suena paradójico, contradictorio, ¿cierto? Y es el asunto de todas esas contradicciones que hay detrás. Entonces yo creo que ahí se requiere, yo personalmente creo que se requiere visiones más críticas en esto ya desde ese nivel. Hay una Muchas pregunta, creo, del gracias. público. Hay una Sí, pregunta del tenemos público. preguntas de Rodolfo. No sé, Brigitte, si es que puedes abrirle el micrófono. Brigitte. Sí, doctor, ya le puse el audio, doctor. Gracias. Eh, ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, Mi Buenas mi noches. nombre es sí, te Rodolfo escuchamos. Rodríguez, soy de la Universidad de Piura. Agradezco en primer lugar a la doctora Arias por su brillante exposición y también a los organizadores de este importante evento. Mi consulta a la doctora Arias era por el siguiente tema, un tema energético que sucedió muy, digamos, fuertemente el año pasado en Ecuador, donde por falta del recurso hídrico, justamente hubo mucho racionamiento de energía eléctrica, ¿no? Tenían energía eléctrica por horas, muy muy pocas horas en Ecuador, ¿no? Y como se ha comentado ahí, el régimen hídrico viene cambiando de estacionalidad, como se ha indicado, y también que no hay que usar la receta global para aplicarlas a regiones específicas del continente, ¿no? Y en ese sentido, la consulta específica era si es que a nivel regional de Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú, digamos, se están haciendo estudios específicos de esa mudanza de la estacionalidad del, del ciclo hídrico. Sí, son estudios que yo pues conozco algunos casos como para diferentes regiones en Sudamérica que se han enfocado mucho en entender ahí a una escala más regional qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si te vas al sureste de Sudamérica, más a la esquina donde está Uruguay, Argentina, como muy de esa zona del Río de la Plata,
pues ahí desde, sobre todo desde instituciones argentinas, pues se ha liderado mucha investigación en entender, por ejemplo, que en esa región se está dando un aumento de los eventos extremos de lluvia, que cuando llueve, llueve con más intensidad. O por ejemplo, del Amazonas, que es tan inmenso, de muchas zonas, por ejemplo, esa zona amazónica más peruana, boliviana, estudios particulares, digamos, en la estacionalidad de la precipitación en esa zona, o estudios más en la Amazonia, digamos, más aguas abajo en el río, como más la zona brasilera, en Colombia también casos, por ejemplo, de entender en diferentes cuencas de la región qué está pasando. Entonces, sí, claramente hay estudios que van avanzando en esa pregunta y es el camino, digamos, que hay que continuar. Otra vez, también superponiendo estas cosas físicas con todos los aspectos humanos, sociales, ¿cierto? En términos, por ejemplo, de no es solo que llueva más o llueva menos, sino también se está extrayendo agua de los ríos principales, por ejemplo, hay desviaciones de agua, hay usos masivos de agua en algunas zonas, ¿cierto? Que puedan estar generando reducción del agua disponible en otras, etcétera. Entonces, creo que es algo que se va haciendo y otra vez, pues como verlo de manera muy conectada. Y un poco lo que este programa Andex, que les nombré hace un momento, busca es tener como una mirada, manteniendo, porque obviamente si pensamos los Andes van desde Chile, Argentina hasta Colombia, Venezuela, o sea, es todo el continente de norte a sur o de sur a norte y claramente la diversidad que tenemos allí es enorme. El origen del agua, pues por ejemplo, en muchas partes es diferente. Aquí en Colombia las inundaciones se dan porque llueve fuerte. En otras zonas se puede dar porque se derrite el hielo de glaciares, por ejemplo, o porque hay un nivel freático muy cerquita a la superficie y entonces se generan inundaciones lentas. O sea, está toda esa variedad de cosas, pero parte de lo que Andex busca precisamente es como ver esa variedad de lo que está ocurriendo en los Andes y qué cosas comunes también, porque tenemos retos comunes en toda la región andina. Entonces creo que esa mirada integradora también es importante, pese pues a las diferencias que tenemos tan marcadas entre diferentes regiones. Muy bien, muchas gracias. Con gusto. Me parece que también ha levantado la mano Felipe. Se la levantó, Yo pero le activé la el bajó. audio al doctor Felipe. Pero ya la había bajado. Ah, Ah, ya. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora Arias. Muchas gracias por su presentación. Muchas gracias a la Academia Nacional por organizar esta presentación y por permitirme hacer una pregunta. No sé si de repente mi pregunta se va a mover más de lo que es el tema central, pero una de las cosas que me cuesta a nivel personal ver que no se toca en los temas en la agenda internacional con respecto al cambio climático es que eh, la demografía, porque yo pienso que no hay como que somos o sea, una autocrítica como especie, ¿no? Somos una especie y cada ser humano, cada especie nueva que se va creando, pues es un requerimiento no solo de alimentos, sino también de generación de riqueza, porque cada persona, cada ser humano que nace quiere generar riqueza, quiere, digamos, y estas actividades mineras, estas actividades de agricultura, los lobbies de empresas, todo está relacionado a a los intereses de cada ser humano de querer generar riqueza. Entonces, mi pregunta va hacia si el comité, eh, los miembros del panel de cambio climático también toman el aspecto demográfico, el aspecto de crecimiento poblacional con respecto al crecimiento poblacional con respecto al cambio climático, ¿no?
Porque pienso que llegado a un punto nosotros debemos tratar de estabilizar nuestra cantidad de especies, de cantidad como de personas que somos para poder equilibrar el número con la demanda que tenemos de un solo planeta que tenemos, ¿no? No sé si eso también se toca, ¿no? No lo veo en las discusiones, no sé si es por un tema de interés de parte del lobby de las empresas, a veces las empresas solo quieren más consumidores, pero tenemos un solo planeta, una cantidad de recursos limitada. No sé si ven esos temas, doctora. Por supuesto, uno de los elementos aquí, digamos, que hacen parte, digamos, de los forzamientos que se consideran en términos ya después de lo que genera emisiones de gases de efecto invernadero en la población, el tamaño de la población humana. Pero lo que sí está muy claro, y yo creo que aquí es importante como desmitificar ciertas cosas, es que el cambio climático no es un problema de sobrepoblación humana. O sea, el aumento en concentraciones de gases de efecto invernadero no se debe a que somos 8.000 millones de personas. Se debe a que de esas 8.000 millones de personas hay un porcentaje muy pequeño que consume de manera desmedida. Eso es algo que está evidente, digamos, en la ciencia, eso se trata con mucho cuidado en los reportes del IPCC. Por eso no emerge esto, que es que somos muchos, entonces debemos, digamos, controlar el crecimiento de la población, porque el asunto es que no cada una de las personas que estamos en el planeta tenemos los mismos privilegios y generamos los mismos consumos. Eso es un asunto de consumos desproporcionados. Claramente estamos en un planeta con un límite, sin duda, pero también hay evidencia que muestra que para los 8.000 millones de personas que habemos hay recursos, hay comida. El asunto es que tenemos que distribuirlas de forma diferente. Y eso es algo que está en el corazón de la justicia climática. Y por eso, digamos, es importante hacer ese paréntesis tan grande en términos de que esto no es un problema de sobrepoblación, porque si no, entonces entramos en este montón, digamos, de políticas que es controlar la población, entonces también a quienes se les permite tener hijos y a quienes no, por ejemplo, ¿cierto? Esto es un asunto, digamos, profundo, pero esto no es un problema de sobrepoblación humana. El cambio climático es un problema de consumos desmedidos, de inequidad en los consumos y en esto que vos estás mencionando. Entonces, cuando vos pensás de las empresas, etcétera, estás hablando también de los consumos que no son todos los seres humanos. Hay muchas personas en el mundo que no tienen nunca jamás cómo llegar a esos consumos porque simplemente no tienen la oportunidad, la posibilidad. Si la tuvieran, lo harían, esa es otra pregunta, ¿cierto? Y es porque el modelo con el que hemos crecido es este, ¿cierto? Es que tenemos que tener más, y eso es parte de lo que tenemos que cambiar, que es totalmente cultural de educación y que es muy difícil, es profundo, porque al final es también un modelo capitalista detrás, ¿cierto? Entonces es muy profundo, eso tiene de largo y de ancho, pero digamos que el problema del cambio climático no se reduce a un asunto de sobrepoblación mundial. Muchas gracias por la respuesta. No sé si hay más preguntas. Creo que no, ¿ah? Creo que ya, Ya no hay más preguntas, doctora. me parece que ya Y no. muchas gracias, Brigitte. Entonces creo que doy nuevamente el paso al doctor Alberto para cerrar la sesión. Bueno, nada, muchas gracias, Paola. Ha sido una excelente charla. Realmente nos has iluminado con una visión nueva sobre el cambio climático, que por lo menos yo no la conocía y me parece muy importante, sobre todo de que no ser más independientes en ese sentido y tomar propias decisiones. Y muchas gracias. Y bueno, y gracias a todos los que preguntaron y asistieron a la conferencia. Y muchas gracias, Greti, también por todo. Y Muchas Brigitte. gracias nuevamente, doctora Paola. Y bueno, sí es un tema bastante complejo. Creo que hemos abarcado también un periodo inusual de tiempo en la discusión y aún así ha quedado corto. Será ocasión para poder invitarla nuevamente para otra charla. Bueno, muchas gracias con todos y buenas noches y estaremos encontrándonos en la siguiente sesión. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, cuídense. Hasta Gracias. luego. Cuídense. Hasta Hasta luego. luego.